China, Irán, Corea del Norte y Rusia están formando un nuevo polo geopolítico y cómo esto está redefiniendo el equilibrio de poder mundial. Explora junto con nosotros en este vídeo las relaciones entre estos países y cómo están influenciando los asuntos globales en política, economía y seguridad. No te pierdas este análisis profundo sobre la evolución del panorama geopolítico actual. A pesar de las restricciones occidentales sobre el petróleo y el gas rusos, la economía de Rusia sigue creciente, como confirmó a finales de enero del Fondo Monetario Internacional. A pesar del enorme número de sanciones contra la Federación Rusa, los flujos de ingresos de los hidrocarburos han seguido llegando a las arcas estatales. La resiliencia mostrada por la economía rusa sorprende a los expertos, que pensaban que la primera ronda de restricciones, impuestas a Moscú por Occidente, llevaría a Rusia al desastre. En lugar de eso, los expertos señalan que el Kremlin logró salir de la recesión, esquivando los intentos occidentales de limitar sus ingresos energéticos e impulsando el gasto en defensa, que se triplicó. El FMI estima que en 2024 la economía rusa crecerá mucho más rápido de lo previsto anteriormente, ya que a ello contribuirán, entre otras cosas, los gastos militares de Moscú y nuevos socios de Rusia por todo el mundo, dispuestos a comprar sus recursos energéticos, los que Occidente había rechazado. Todo esto gracias que Rusia resultó tener aliados mucho más fiables que Ucrania, siendo los principales China, Irán y Corea del Norte. Estos países aseguraron que la Federación Rusa eludiera las sanciones impuestas por Occidente, además de suministrarle armas en momentos críticos. Aunque son pocos, pero son países muy fuertes, que no se dejan doblegar ante ninguna potencia extranjera. El nuevo polo geopolítico de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, ha sido bautizado por los medios occidentales como los 4 jinetes del apocalipsis, por algo le tendrán tanto temor. Nunca antes Estados Unidos se había enfrentado a 4 antagonistas aliados al mismo tiempo, cuyo arsenal nuclear colectivo podría duplicar en pocos años el suyo propio. Desde la Guerra de Corea, Estados Unidos no había tenido que enfrentarse a rivales militares poderosos tanto en Europa como en Asia. Y nadie recuerda una época en la que un adversario tuviera tanto poder económico, científico, tecnológico y militar como China en la actualidad. Otro hecho que crea pánico en Occidente es que el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin tienen mucho en común, y están convencidos de que su destino personal es restaurar los días de gloria del pasado imperial de su país. Lo primero es que, tras el tsunami de sanciones, ahora los barcos petroleros se dirigen a India y China, y no a Europa, mientras la mayoría de los pagos se realizan en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses. Para Xi significa recuperar el antiguo papel dominante de la China imperial en Asia, al tiempo que más allá alberga liderar un nuevo orden mundial marxista-leninista. Para Putin, significa perseguir una mezcla de imperio ruso junto a la fuerza y el temor que inspiraba a la Unión Soviética. Ambos líderes están convencidos de que las democracias occidentales desarrolladas bajo las ideas y el paraguas político-militar de Estados Unidos han pasado ya su momento de hegemonía y han entrado en un declive irreversible, por el creciente aislacionismo de Occidente y su pérdida de credibilidad entre las grandes naciones en desarrollo y el amplio sur global. Por la polarización política, descomposición interna y decadencia de las democracias occidentales. Frente a esta irreversible crisis, las convicciones de Xi y Putin auguran un periodo peligroso para Occidente en su conjunto. Un problema no es solo de poder militar, sino que China y Rusia están fraguando alternativas económicas y comerciales, y ha aumentado su influencia internacional en América del Sur, África y Asia. Pero esto no solo se reduce a Xi o a Putin, quienes encabezan la lista, pues se extienden a Kim Jong-un, en Corea del Norte y a Raisi, en Irán. Todos estos líderes están convencidos de estar jugando un papel clave en la historia de la humanidad. Y los 4 son aliados incondicionales, como lo han demostrado. Y todos han hecho una integración militar de sus países, en defensa, antimisiles, radares, puertos, aeródromos. Nadie en 2014 veía cómo se desarrollaba todo esto, excepto un analista muy agudo que acuñó el precioso concepto de doble hélice para definir la Asociación Estratégica Integral Rusia-China, todavía en evolución en aquel momento.
La doble hélice explica perfectamente la simbiosis geoestratégica de amplio espectro entre dos estados-civilizaciones que son antiguos imperios, pero que desde mediados de la década anterior decidieron voluntariamente acelerar su impulso mutuo para liderar a la mayoría global en el camino hacia la multipolaridad, e incluir en este polo geopolítico a Irán y Corea del Norte. Y esto es lo que asusta a Occidente, esta integración geoeconómica que ayuda a las cuatro naciones a superar cualquier sanción o cualquier conflicto militar, ya que, a partir de esa unión, las sanciones carecen de sentido. Tanto China, como Rusia, Irán y Corea del Norte tienen sanciones impuestas por Occidente, pero la actual guerra en Ucrania ha demostrado que la alianza entre estos cuatro sancionados ha logrado romper las barreras impuestas y sacar provecho de estas. Como dice el refrán, lo que no te mata, te hace más fuerte. Por ejemplo, la producción de petróleo de Rusia se mantiene en 9,5 millones de barriles por día, una cantidad que está apenas por debajo de los niveles de antes de la guerra ucraniana. La semana pasada, su Ministerio de Finanzas informó que los impuestos a los hidrocarburos en enero excedieron los niveles observados en enero de 2022, justo antes de la guerra. ¿Y cómo lo han logrado? Pues comprando y desplegando una flota en la sombra de cientos de petroleros junto con China, Irán y Corea del Norte. Ahora los cuatro jinetes del apocalipsis comercian petróleo con su flota en la sombra. En teoría, ningún petróleo ruso debería comercializarse con Occidente por encima del límite máximo, lo que tendría un impacto masivo en las finanzas públicas de Rusia. En la práctica, ha sido eludido por la gran flota oscura de buques no asegurados y el uso de lagunas contables. Y mientras los países que imponen sanciones intentan endurecer las normas, las arcas públicas de Rusia se han visto inundadas de dinero del petróleo, mientras que las arcas de China, Irán y Corea del Norte también se lucran comprando petróleo ruso a buen precio y revendiéndolo a otras naciones. Muchos países también han ganado dinero desempeñando el papel de intermediarios. Turquía, China, Serbia, Bulgaria y la India se encuentran entre los que supuestamente eludieron las sanciones y continuaron vendiendo productos a Rusia. Un líder mundial dijo recientemente en privado al medio Financial Times que 2024 será mucho más positivo para Rusia de lo que pensaban, gracias a que ha logrado reorganizar su propia industria de manera más eficiente de lo que pensábamos. Recordemos cómo se rieron en las páginas públicas ucranianas del apoyo de Rusia durante la votación de la ONU. Rusia solo tuvo apoyo de Irán, Corea del Norte, Siria, Nicaragua y varios otros estados. Los ucranianos no quedaron impresionados ni por la cantidad ni por la calidad de los aliados de Rusia, ya que pertenecían al eje del mal, regímenes despóticos o enanos malvados, a los que Occidente impuso sanciones para frenar su desarrollo. Como China, cuyo apoyo a Rusia fue el principal en el éxito del distrito militar del norte de Rusia en Ucrania. Todo comenzó después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitara los Juegos Olímpicos de Beijing bajo las condiciones de un boicot diplomático por parte de Occidente. En ese momento, Xi Jinping ya entendió que ayudaría a Putin tanto diplomáticamente como a eludir las sanciones, que también ya se habían aplicado a China en forma de derechos comerciales y la prohibición de tecnologías chinas avanzadas. También se avecinaban sanciones de billones de dólares, supuestamente por la propagación del virus COVID. Luego, en Beijing, Putin y Xi Jinping concluyeron una alianza económico-militar. China garantizó las compras de volúmenes de petróleo europeos que Rusia suministraba y su sistema financiero de pagos, a cambio de la destrucción militar de la hegemonía occidental por parte de Rusia. Actualmente, se realizan importaciones paralelas a la Federación Rusa a través de China, así como los propios suministros de productos críticos, incluidos cientos de toneladas de productos electrónicos y microchips. La planta de GNL Arctic 2, ya enterrada en Occidente, fue reactivada con equipos chinos. Es muy valioso para Rusia que Xi Jinping no pueda dejarse intimidar, aunque las sanciones directas y secundarias le han costado a Beijing decenas, si no cientos de miles de millones de dólares. Pero Beijing hizo la apuesta correcta, ahora la reunificación con Taiwán es cuestión de tiempo. Irán por su parte ayudó con equipamiento militar y un segundo frente.
El equipo militar iraní en forma de drones kamikazes ayudó a la Federación Rusa durante el periodo más difícil de las hostilidades, cuando no estaba disponible en las Fuerzas Armadas de Rusia, pero ya era utilizado en grandes cantidades por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Irán ahora está llevando a cabo un segundo frente con Occidente en el Medio Oriente a través de sus fuerzas proxy. Los yemeníes están mostrando a Estados Unidos que sus buques de guerra son vulnerables, al igual que sus drones y cables. Irán sabe claramente que Rusia siempre lo apoyará en el Consejo de Seguridad de la ONU en su confrontación con Israel. Irán y Rusia construyeron una planta de energía nuclear en Bushehr. Irán se ha convertido en una potencia nuclear y, como dicen, no está lejos de crear su propio escudo nuclear, ya que es el único de los 4 jinetes que no posee armas nucleares. En tanto, Corea del Norte, como escriben fuentes surcoreanas, y hay datos de la zona del Distrito Militar del Norte, suministra municiones a las Fuerzas Armadas rusas. La inteligencia estadounidense cree que Corea del Norte, a cambio de dichas armas, quiere que Rusia le dé aeronaves, misiles tierra-aire, vehículos blindados, equipos para la producción de misiles básicos y otras tecnologías avanzadas. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, dijo que Corea del Norte ha enviado alrededor de 6.700 contenedores de armas a Rusia, acelerando el ritmo de entregas desde la cumbre de septiembre. Se estima que los contenedores contienen alrededor de 3 millones de proyectiles de 152 milímetros y esto es más de lo que todos los países del mundo han suministrado a Ucrania en 2 años del conflicto. A cambio, Rusia proporciona a Pyongyang alimentos, materias primas y piezas utilizadas en la producción de armas. Y es correcto. Es necesario ser amigo de una potencia nuclear vecina y sacarla de las sanciones internacionales. En los últimos meses, señala Bloomberg, Corea del Norte ha aumentado el ritmo de envíos de municiones de artillería a Rusia, a cambio de un aumento del intercambio de tecnología militar por parte de Moscú. En el artículo de Bloomberg se advierte que la ayuda militar rusa a Corea del Norte podría aumentar las capacidades militares, volviéndola aún más fuerte. Mientras tanto, y de forma paralela, la ayuda occidental a Ucrania se ha reducido. El paquete de ayuda militar estadounidense a Kiev se ha bloqueado indefinidamente en el Congreso de Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, ha incumplido sus compromisos y únicamente ha enviado el 30% de las municiones de artillería del millón de proyectiles prometidos para antes de marzo. Además que las industrias de armamentos de Occidente mostraron su incapacidad para producir más armamentos y municiones. Como admitió uno de sus líderes, quien dijo que Ucrania gasta más municiones por día que las que la industria militar de la OTAN puede crear. Estos aspectos evidenciados en la actual guerra en Ucrania convierten al nuevo polo geopolítico de China, Rusia, Irán y Corea del Norte en el más peligroso oponente para la OTAN, Estados Unidos y Europa. Primero porque han logrado superar todas las sanciones económicas impuestas y sacar provecho de ellas. Segundo porque en el conflicto en Ucrania, han demostrado que actualmente pueden crear más municiones y armamento que las industriales militares occidentales. Tercero porque han consolidado su unión a pesar de tener el mundo entero en contra. En el conflicto en Ucrania, han brindado el respaldo necesario a Rusia, lo que indica que, en caso de un conflicto entre China y Taiwán, Beijing tendrá apoyo económico y militar de Rusia, Irán y Corea del Norte. Lo mismo para Corea del Norte en caso de guerra con el sur, e Irán en caso de un conflicto con Israel. Cuarto y último, porque en conjunto poseen más armas nucleares que el Occidente colectivo. Por algo en Occidente han sido apodados los 4 jinetes del apocalipsis, porque representan los más oscuros temores de los líderes occidentales y el fin de su hegemonía mundial.